Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación. Ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, nuestro tercer estudio acerca de lo que es la salvación desde el punto de vista en relación a la soteriología y del pecado y del estudio del pecado en relación a la amartiología. Estamos desarrollando, porque lo de Dios, no lo mío, lo de Dios es, y lo de Jesús y lo del Espíritu Santo es hacernos entender a nosotros, como ya lo entendí, el maestro Briceño está claro en el asunto, de que es imposible que una persona después que haya adquirido la justicia, tenga la vida, sea regenerado, pase a ser hijo de Dios, que todas estas cosas se puedan perder así, como muchos lo creen. Viendo la salvación, porque la mayoría de la gente que tenemos en nuestras congregaciones, líderes, esto da dolor decirlo, líderes que están al frente del púlpito, tienen un ministerio y no sé cómo están pastoreando, porque el verdadero pastorado tiene que ver con presentar la verdad del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta como un fundamento doctrinal donde la iglesia va a hacer su vida. Y lamentándolo, que el 40% de lo que tenemos en nuestras congregaciones parece mentira, pero es una verdad, es falsa doctrina, el 40%, falsa doctrina. Y la mayoría de los que están en nuestras congregaciones, pues, creen que la salvación tenemos que sostenerla por obras. Porque están viendo la salvación como una cota inicial que Jesús pagó en la cruz del Calvario, pero soy yo el que tengo que encargarme de los giros para poder entrar al cielo, pagar los giros para poder entrar al cielo. O sea, te lo digo de otra forma. La mayoría de los que están en la iglesia están viendo la salvación como un partido de fútbol, acéptese la alegoría. Como un partido de fútbol donde Jesús lleva el balón de una portería a la otra, hace todas las jugadas, habidas y por haber, hace todo los esquivos que pueda hacer con el balón, sus juegos, hace todo. Y cuando va llegando a la otra portería, pues él le pasa el balón. Él le pasa el balón, o nos pasa el balón, y nosotros somos los que metemos el gol. O sea, el esfuerzo que Jesús hizo de portería a la otra portería no tiene valor, porque aquí la salvación la logré fui yo, porque yo fui el que metí el gol. Así lo están viendo muchos. De paso, hay muchos creyentes que como tienen esa forma de pensar, y ese es el conocimiento teológicamente falso, que no se le puede llamar eso teología, falsamente, eso es lo que muchos han creído, esa es la interpretación que le han dado muchos textos, ese es el conocimiento que tienen. Viven una santidad que cuando la analizas a la luz de la verdad del reino eterno, de la verdad verdadera, no tiene nada que ver con santidad, nada, no es una santidad verdadera, no es genuina, porque no emana de los mejores motivos. Es decir, la mayoría de los que están en nuestras congregaciones no viven una santidad genuina que emana de los mejores motivos, sino que los que lo mantienen en santidad es el temor
de perder el cielo y el temor de irse al infierno. Oiga bien esto. Lo que los tiene en la iglesia es el temor de perder el cielo y el temor de irse al infierno. O sea que si no hubiese cielo y no hubiese infierno, no los para nadie. Porque lo único que los lleva a ellos, y no lo voy a decir que los motiva, sino que los impulsa a vivir en santidad, según ellos, que eso lo llaman ellos santidad, que no tiene nada que ver con santidad, bíblicamente hablando, es un cielo que Dios le ofrece y un infierno que los condena. Pero si no hubiese cielo y no hubiese infierno, no los para nadie. Así de sencillo. Por eso siempre lo he dicho, señores, que a Dios no se le sirve por retribución, ni se le honra por retribución, ni se vive una vida de santidad por retribución, porque eso es un espíritu de prostitución. O sea, a la prostituta no le interesa quién tú seas, sino cuánto le vas a dar. Punto. Eso es prostitución. O sea, a mí no me interesa Dios, a mí no me interesa quién es Dios, sino lo que voy a recibir de Él. Eso es retribución. A Dios tampoco se le sirve o se vive una vida de santidad o se le honra por reprensión, porque me siento intimidado, manipulado, asustado, amedrentado. Tú sabes, de lo que Dios me pueda quitar o de lo que Dios me deje de dar. Y eso no está bien. A Dios se le sirve por reconocimiento. Repito, por reconocimiento. Entonces, señores, lo único que yo hice para ser salvo es tener fe. Yo no hice nada. Y si no hice nada para obtenerla, no hay nada que yo haga para perderla. Así. Ahora, óigase y presta atención a esto que le voy a explicar de lo que es remisión. Esto es uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario. El término remisión, de donde se deriva el término remitir, que remisión o remitir indica remover, quitar, trasladar, transponer. Búsquese Lucas, el capítulo 23, verso 7, usted se va a dar cuenta de esta verdad. Y tiene mucha relación con el término remoción. Remitir es quitar de para poner en, ya lo voy a explicar eso. ¿Se acuerda cuando dice, ¿dónde está el hermano Juan de los Palotes? Ay, lo remitieron de Dallas a Houston. ¿Ve? Remitir es transponer, trasladar. Eso es remitir. Remitir, le estoy dando el concepto etimológico para después irme a la cruz. En relación al pecado, es el acto de transponerlo. Estamos hablando del estado de pecado, no de los pecados. Eso lo aclaré ya. Entonces, remitir en relación al pecado, no a los, sino al pecado singular, es el acto de transponerlo de un lugar a otro. O sea que remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, de quitarlo del hombre y colocarlo en Jesús. De eso voy a hablar más adelante. En este caso, el remitir es amputar. Óigame, amputar. Cercenar, cortar, quitar, desramificar, amputar el estado de pecado del hombre e imputarlo en Jesús. Eso fue lo que se dio en la cruz del Calvario. Entonces, en el caso del misterio del cambio que se dio en la cruz del Calvario, desde el punto de vista en relación a amputación e imputación, en este caso el remitir es amputar el estado de pecado del hombre, no los pecados, sino el estado de pecado del hombre, e imputarlo en Jesús. Entonces, por causa de este incidente,
Jesús pasó a ser el germen del pecado para que el hombre pasara a ser la justicia de Dios. A usted se le prende el bombillo. ¡Ping! Ya entiendo lo que dice segunda carta a Corintios. El capítulo 5, verso 21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te lo voy a poner más claro. En la cruz, Dios colocó a Jesús en la cruz. Te voy a poner ejemplo a ti y a mí. Y te colocó a ti y me colocó a mí del otro lado de la cruz. En forma paralela. Hazte una imagen para que lo agarres. Esto lo hizo, fue el Espíritu Santo. Amputó de ti el estado de pecado y lo imputó en Jesús. Y amputó de Jesús el estado de justicia y lo imputó en ti y en mí. Jesús pasó a ser el germen del pecado y yo pasé a ser la justicia de Dios. Eso se dio en la cruz del Calvario. O sea, nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde ponerlo remitido. Váyase a Mateos capítulo 26, verso 28 y Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22 y capítulo 10, verso 18. Mire, este acto de remisión, está escrito en un plano profético. En el libro de Ezequiel, el capítulo 36, verso 26 al 27, y se dio cumplimiento por el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús, según Hebreos capítulo 10, verso 1 al 18. Y este fue el tema que Jesús trató con Nicodemo, en referencia al nuevo nacimiento, que se daba por el acto de remisión. Eso está escrito en Juan 3, el capítulo 1 al verso 6. Claro, Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque si nosotros vamos a la ley, en la ley sí se dio lo que llaman un tipo de redención, se dio lo que es la propiciación, parcialmente hablando, pero no se dio la remisión. En la ley, en la dispensación de la ley se daba era lo que llaman expiación, expiar, que no es el acto de extirpar, de ramificar, quitar, sino es esconder el pecado. Es como cuando tú agarras la basura y la echas debajo de la alfombra. Eso se le llama expiar. En Cristo no se dio la expiación, fue la remisión. Por eso que no se entiende, o no es que no se entiende, el maestro Briceño lo sabe, yo lo sé, teológicamente ya lo sé, pero es mejor no entrar en ese tópico porque es duro, es fuerte. El decir qué fue lo que pasó allí, por qué se escribió así, me van a enterrar a piedra. Mejor me quedo callado. Pero el que escribe a los hebreos te habla de expiación cuando no lo debía hacer, y conozco la causa por la cual lo hizo. Mejor me quedo callado, porque en la cruz no se dio un acto de expiación, fue un acto de remisión. Jesús no escondió el pecado. El sacrificio de los corderos escondía el pecado, ocultaba el pecado por un año. El acto de Jesús es un acto de remisión que es por la eternidad, no por un año.
Entonces, lo voy a repetir de esta forma, como lo digo mejor para que me puedas agarrar, porque lo mío es que tú puedas entenderme. En la dispensación de la ley, en relación a las prácticas del pecado, se dio el acto de la expiación, no de remisión. Ya te lo dije, expiar es cubrir el pecado, es esconderlo, ocultarlo. Pero eso llegaba hasta ahí. Todos los años tenía que repetirse el sacrificio, porque no quitaba, no extirpaba, no desramificaba, no hacía traspolación del pecado. No se daba el acto de quitar de para poner en, no se daba el misterio del cambio. No se daba eso. Desde el punto de vista recíproco, no se daba. Entonces, el remitir no tiene nada que ver con el expiar. El remitir es extirpar, quitar, desramificar. Es mover el pecado en forma definitiva de un lugar a otro. Estamos hablando del estado de pecado. El término remisión aparece 4 veces en el libro de Deuteronomio y es para hacer referencia a la remoción de una deuda, no a la remoción del estado de pecado que estaba en el hombre caído en Adán. Tiene que ver con una deuda, no con el estado de pecado que estaba en el hombre caído en Adán. Búscase Deuteronomio, capítulo 15, verso 1 al 9, y Deuteronomio 31, verso 10. Usted se va a dar cuenta de lo que le estoy enseñando. Fíjese lo que dice Levíticos, el capítulo 17, verso 11. Dice, cito, porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Pero usted va a Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ya te lo quiero presentar más en una forma más precisa. Esto va a ser el libro de los Hebreos, el capítulo 2, verso 17. Eso está muy mal traducido y no se mantuvo como se escribió en el original. Y cuando usted hace un análisis del pasaje, tú te puedes dar cuenta de la verdad. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando en Hebreos capítulo 2, verso 17, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para ser propicio, expiar los pecados del hombre. ¿Ve? Aquí dice expiar, lo dice en hebreo. Pero mire cómo dice Hebreos 10, verso 1 al 18. Vamos a leerlo. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar, extirpar, derramificar, remover, trasponer los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando del verbo, entrando en el mundo. Se hizo el teantropos, el Dios hombre, y nació. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Expiación no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
haciendo primero sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Este término santificado tiene que ver con la justificación. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar, extirpar, derramificar, o sea, hacer actos de remisión de los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, o sea, a los justificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, hablando del Estado. Señores, si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consiguen quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él, en quien en el nombre la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por eso Dios en su prognosis se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto indica, oído, que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. O sea que Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado, según primera carta escrita a los Corintios capítulo 1 verso 30 y segunda carta escrita a los Corintios capítulo 5 verso 21. Mire, escuche esto lo que le voy a exponer. Presta atención. Esto que se dio en la cruz del Calvario, que es el acto de remisión, quitar de para poner en, Dios quita, amputa el estado de pecado del hombre caído en Adán y lo imputa sobre Jesús, amputa la justicia de Jesús y la imputa sobre el hombre. Ya lo dije, el que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero como la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, que es la justicia, es vida en Cristo Jesús, que es lo que produce justicia, pues Dios tiene que amputar del hombre la muerte e imputarla sobre Jesús, y amputar de Jesús la vida e imputarla sobre el hombre. Esto se dio en la cruz del Calvario. Esto es por pura gracia. Esto es un plan de Dios. Esto nace de Dios, del corazón de Dios. Esto es equitativo. Esto se dio una vez y para siempre. Y esto se va a hacer una verdad en todos aquellos que, escuchando las buenas nuevas de salvación, el evangelio, el mensaje de Jesús, cristocéntrico, sean convencidos del estado de pecado en el que están,
se sientan convictos y se les crea la necesidad de un Salvador y aceptan a Jesús como el don de la salvación, es donde el Espíritu Santo va a hacer el acto de amputación del hombre caído en Adán, de extirpar, desramificar el estado de pecado y colocar la justicia y quitar la muerte y colocar la vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Porque quien produce la justicia en el hombre y la vida en el hombre, la justificación y la vivificación es el Espíritu Santo. Por eso es que el término regeneración, una vez que eso se da, una vez que se dio el misterio del cambio, que el Espíritu Santo coloca la justicia y coloca la vida de Dios, quita el estado de pecado y quita la muerte, quita la simiente satánica que es el pecado y quita la naturaleza satánica que es la muerte y coloca la simiente de Dios que es la justicia y coloca la naturaleza de Dios que es la vida, entonces el hombre pasa a ser regenerado y al ser regenerado es hijo de Dios. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo. Si usted se va a Tito, el capítulo 3, verso 5, dice, Pablo lo escribe y dice, nos salvó, N-O-S, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién hace este trabajo? El Espíritu Santo. O sea, la justicia que está en mí, yo no la obtuve por obras. O sea, yo no fui justificado porque dejé de pecar. No. Yo fui justificado por gracia, porque tuve fe y creí en el plan de salvación. Y el Espíritu Santo hizo el acto de regeneración. ¿Qué es eso? Llevarme al género original antes que Adán cayera. ¿Cómo? Así. Antes que Adán cayera. Regeneración es llevarte al género original antes de Adán caído. Con la justicia y con la vida. Eso es regeneración. ¿Quién hace el Espíritu? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Eso es gracia. Eso es un don inmerecido. Y lo obtuviste por la fe que depositaste en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por el plan de salvación. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convenció de pecado. El Espíritu Santo te presentó el don de la salvación. El Espíritu Santo utilizó un elemento para que se te predicase la buena nueva de salvación. El Espíritu Santo impartió fe para que creyera en ese mensaje. Porque la fe es por el oír y el oír por el Evangelio de Jesucristo, dice Pablo. El Espíritu Santo se encargó de justificarte, el Espíritu Santo se encargó de vivificarte, el Espíritu Santo se encargó de regenerarte, el Espíritu Santo se encargó de hacerte hijo de Dios. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo. ¿Quién va a mantener esto? No hay forma de cómo, óigame, no hay forma de cómo mantener esto por obras. No hay forma de cómo mantener esto por obras. Así que usted no le diga a la gente, hermano, vive en santidad porque si Cristo viene usted se queda. Eso no es bíblico ni es escritural, eso no lo dice en ninguna parte. ¿Esto está aquí? Mire, se lo voy a explicar de otra forma porque es que no... Yo quiero que me entiendan bien. La regeneración es una renovación que se da mediante la intervención del Espíritu Santo en el espíritu del hombre. Y que dicho acto, oído, es irreversible, inalterable, invariable. O sea, no tiene vuelta atrás. Es un acto absoluto y eterno en aquel en quien se produce la regeneración. Es un
Es un incidente que no se puede perder por voluntad humana después de haberlo adquirido por la fe en la gracia divina mediante la persona del Espíritu Santo. Señores, oiga esta verdad. Dios nos amó. Por amor tuvo compasión. Por su compasión se movió a misericordia. Por su misericordia manifestó su gracia. Por su gracia nos perdonó. Y en su perdón nos regeneró. Y regenerando nos dio una relación de padre e hijo. Todo esto se llama regeneración. ¿Cómo se da esto? ¿Por voluntad humana? No. No. Yo no hice nada. Como no hice nada para obtenerla, no hay nada que yo pueda hacer para perderla. Maestro, pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Ya le voy a explicar bien eso. Porque si pecáramos voluntariamente, ya le voy a explicar bien eso. Ocupado vuestra salvación con temor y temblor, ya le voy a explicar bien eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación tan grande? Ya le voy a explicar bien eso. Porque hablando en el campo no se lo ha tomado, no se lo ha dejado, ya le voy a explicar bien eso. No, tenga paz, sígueme, hágame un seguimiento, porque es que tú no he terminado todavía. Mire lo que dice Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es que tengo que meterme un poquito más profundo. Véngase más profundo conmigo. Espero que le alcance el oxígeno que tiene en el tanque. No se empiece a patalear ahogándose con estas verdades que le estoy diciendo. Ese término regeneración, vamos al punto de vista etimológico, viene del griego palingenesia, que indica hacerte de nuevo. Eso es regeneración, hacerte de nuevo. O sea que la regeneración no es aplicable al remiendo o a la reestructuración. Somos nuevas criaturas. Nunca antes habíamos existido para Dios. Nunca. Por esta causa el término nuevo que Pablo utilizó en segunda. Sí, eso está en 2 Corintios, el capítulo 5, verso 17. Para hacer referencia al nuevo nacimiento es kainos. Oiga, kainos. Que indica lo que viene a ser por primera vez. Si Pablo hubiese utilizado el término neo, que tiene que ver con una reestructuración, que también es el término nuevo, pues entiendo entonces, el hombre lo que está es remendado. Pero no, Pablo utilizó fue el término kainos, que indica lo que viene a ser por primera vez. Repito, kainos tiene que ver con lo que nunca ha existido. De modo que nosotros no tenemos pasado para Dios. En Él somos un presente y nos proyectamos a un futuro. Para Dios las cosas cuentan desde el mismo momento en que creímos. Y las Escrituras Sagradas nos muestran la fuerza de la regeneración que se dio mediante Jesús. El texto dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso está en Juan 11:36. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Señores, este pasaje encierra una verdad relevante que a muchos no se les ha iluminado. Este pedacito. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Encierra una verdad que a muchos no se les ha sido iluminado.
Está escrito en Revelación y leen Biblia y no lo entienden. Pero yo te voy a dar una explicación para mayor comprensión del mensaje que Jesús quiso transmitir en el escrito. Mira, voy a relatar una historia que se dio en algún lugar del mundo. Se cuenta de un individuo que asesinó a un sinnúmero de mujeres y su modus operandi era el de violarlas, estrangularlas y finalmente decapitarlas. Presta atención. Este individuo fue apresado y condenado a la pena máxima. Habiendo cumplido su condena, salió en libertad. En la noche de su liberación, se fue a un sitio apartado, en soledad, él solo, en la soledad. Al amanecer fue interceptado por una unidad policial, deteniéndolo preventivamente. Y la razón fue que esa misma noche de su liberación apareció una mujer violada, estrangulada y decapitada. Al ser juzgado por el tribunal como supuesto asesino, lo hallaron culpable. ¿Y sabes por qué? Por el hecho de no tener una coartada. Él pasó toda la noche solo, pero para la nación era libre al cumplir una condena, pero no era verdaderamente libre. Tenía antecedentes para el Estado. Era libre porque cumplió la condena, pero no era verdaderamente libre. Tenía antecedentes para el Estado. El mensaje de Jesús cuando dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El mensaje de Jesús al tratar de nuestra verdadera liberación nos da a entender, óigame, según la alegoría, lo que le vengo a usted presentando, que para Dios Padre no tenemos antecedentes. No hay un historial, ni pecados acumulados. No existe el estado de pecado del hombre, ni existe la posibilidad de que vuelva otra vez al hombre. En Jesús somos verdaderamente libres. A esto se le llama regeneración. Mire, escuche bien esto que le voy a presentar. Preste atención a esto. Un vianda fuerte lo que le voy a decir ahora. ¿Cuánto le pido al Espíritu que les dé a ustedes entendimiento, ¿no? Porque hay cosas que mucha gente no están preparadas para recibir. Pero lo voy a lanzar. Mire, por causa de lo que Jesús hizo en su obediencia, como el postrer Adán, todo el sacrificio que hizo desde Getsemaní hasta la cruz, la ascensión, el descenso a los infiernos, todo eso, como el postrer Adán, todos los que creen en Él, por fe, en la gracia de Dios, se les concede, oído, el estado de inmortalidad eterna. Se les concede el estado de inmortalidad eterna, pasando a gozar de dicho estado
en el Espíritu en forma integral y absoluta, complementándose cuando venga la resurrección en el traslado de la iglesia. Hubo justicia y hubo vida. Por eso que a Jesús se le llama el vicario. Y cuando hablamos del vicario, tiene que ver con el que llevó a cabo la obra vicaria. Cuando hablamos de lo que es una obra vicaria, define un acto realizado o sufrido en favor de otros, para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. O sea que fue hecho maldición por nosotros para que nosotros fuésemos hechos bendición por Él, según Romanos capítulo 5, versos 6 al 8 y Gálatas 3, 13. Ese término vicario que está en contraste al sicario, porque el vicario entrega la vida, el sicario la quita. Repito, el vicario entrega la vida, el sicario la quita. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Aunque el término vicario no es bíblico, pero es teológico. Es un término teológico, no es bíblico. Jesús dijo en Juan 10:14, está escrito: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí está la obra vicaria. Y ese término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Fíjese por dónde vamos, y lo estoy llevando para que usted entienda que es imposible que una persona deje de ser hijo de Dios y que Dios deje de ser padre. Que se pierda una salvación que tanto costó. Como tú no entiendes nada de esto desde el punto de vista teológico, pues fácilmente dice, hace juicio. Ese término vicario tiene que ver es aplicable a un mediador, que el término mediador es mesite, del griego, y indica uno que va entre, y se usa en el Nuevo Testamento, y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. Eso es un vicario. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa, es Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúan, el hombre. Te lo vuelvo a repetir. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa, este es Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa, esto es el hombre. Aquí vemos el teantropos, el Dios hombre. O sea que para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción sólo en aquel que, siendo sin pecados, se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el estado de pecado de ellos. Y estas demandas solo se dieron en un ser teológicamente llamado como el Teantropos, el Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo.
Usted se va a la primera carta que escribe Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 5, dice, cito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí está el teantropo. Ahora, por cumplir Jesús el papel del mediador, el Mesites, te lo vuelvo a repetir para que esto quede bien claro y bien asentado y lo puedas entender, si te pueda iluminar en tu alma. ¡Ping! Y decir, wow, entiendo ahora. Por cumplir Jesús el papel del mediador, Mesites, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. Ya te lo dije. Segunda carta a Corintios te lo dice, capítulo 5, verso 21, y lo declara este misterio. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero lo que más me llama la atención de este pasaje, desde el punto de vista etimológico, es que el término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomine el pecado como obra. O sea que Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Dice que no se halló pecado en él. Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús, que estamos hablando del estado, no los pecados, el singular, el pecado que entró en Jesús, se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Vuelvo a repetir, el pecado que Dios puso en Jesús, el estado de pecado que Dios puso en Jesús, no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad, porque Jesús no practicó el pecado, Dios puso el pecado sobre él. O sea, el estado de pecado no entró en Jesús por las obras de pecado que hizo, sino porque el Padre directamente quitó el pecado, el estado del hombre, y lo puso sobre Jesús. Por esta causa puede usted entender que Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. Eso lo dice segunda carta a Corintios, capítulo 5, verso 21. Gálatas también es claro. El capítulo 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Usted se va a Deuteronomio, esto que Pablo cita en Gálatas 3:13, que se lo acabo de leer, es lo que está en Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Entonces, como en la cruz se dio el misterio del cambio, y Él fue mi mediador, mi mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad, autoridad, que Dios imputó el pecado sobre Jesús, amputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado, pero Dios me dio su estado de justicia. Eso está escrito, segunda carta a Corintios 5:21, te lo he dicho varias veces. Entonces, de la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, me ve a mí como la justicia misma. De la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo, me declaró inocente. Yo te lo dije en los mensajes anteriores, que hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una
sentencia. Esto fue claro que el veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Es el veredicto. La sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto es culpable. Entonces, en cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, le dio al hombre, a usted y a mí, caído en Adán, cuando aceptamos el plan de salvación, un veredicto de inocente. Pero es un inocente eterno. Es un veredicto que no retrocede, que no es endeble, que no puede quitarse. Y por causa de eso nosotros quedamos absueltos de la sentencia de condenación una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No hay forma de cómo yo pueda ser condenado otra vez. No hay forma. Porque de la única forma que esto se dé es que el pecado entre otra vez en mí, que el estado de pecado entre otra vez en mí, eso es imposible, que más adelante lo voy a explicar. Y esto, mire, esto por sí solo, el hombre, no se podía librar del estado de pecado. Entonces, esto fue un caso relevante en el ministerio de Jesús, cuando le trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los que la trajeron le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. ¿Sí? El veredicto y la sentencia. Es culpable, apedrearla. Jesús la absolvió de su sentencia, que es lapidación, aún siendo culpable. Esto fue lo que hizo Dios con nosotros en la cruz. Nos declaró inocente, aún siendo culpable. Por esta causa voy a corroborar una gran verdad. Voy a decirte, porque yo quiero que esto te quede claro. Señores, mire, aún cayendo en el pecado más horrendo y más degradante de este mundo, por causa del misterio del cambio y de la sustitución que se dio en la cruz, yo dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. Oído, esto indica que no hay obra de pecado en este mundo que me condene. No hay. Mire lo que dice Pablo en Romanos, el capítulo 3, verso 10 al 25. Cito. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ahí está, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús o en Jesús. En próximo estudio voy a presentar algunos pasajes totalmente descontextualizados, desfasados, distorsionados de las verdades del reino eterno que presenta a la gente para defender o para apoyar que la salvación se pierda en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Bueno, se despide Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.